Invito a que abra su Biblia, mis hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, donde abrió nuestro hermano Rafa. Dije, en 3 minutos me predicó toda la prédica, la enseñanza esta mañana, pero hermano Rafa, la semana pasada, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de sola fe, que fue la segunda sola. Y esta mañana vamos a hablar de la tercera sola, que es sola gracia. Dijimos, mis hermanos, la semana pasada que somos salvos nada más por la fe, por creer nada más en el sacrificio de Cristo y aparte de las obras. Pero dijimos también de que las obras son la evidencia de que hemos sido salvos. O sea, yo puedo decir que soy salvo, pero si no tengo obras que Dios ha preparado para que yo ande en ellas, no puedo decir que soy salvo. Y al revés también, no puedo tener obras sin ser salvo. Ahora, vamos a estudiar la tercera sola, como les dije, que es sola gracia o sola gratia en latín. Y la razón, mis hermanos, si se preguntan, la semana pasada hicimos esta comparación y esta semana la vamos a hacer, es que si se pregunta por qué comparamos lo que cree la Iglesia Católica y lo que nosotros creemos, es porque las 5 solas se originaron a partir de que Martín Lutero se opuso a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Dijimos que Martín Lutero era un monje agustino que fue uno de los reformadores. Y voy a leer un texto acerca de lo que cree el catolicismo, de dónde Martín Lutero salió. Y ellos creen en esto, y cito literalmente: ¿qué creen los católicos acerca de la gracia? La Iglesia Católica enseña que las buenas obras realizadas después de la regeneración en el bautismo y la justificación son, si se cumplen en ciertas condiciones, meritorias y pueden contribuir a la salvación y al logro de la vida eterna, pero solo de la mano con la gracia, empapadas en la gracia, habilitadas por la gracia, que es la única que nos salva. Los católicos creen en la sola gracia más las obras. Ahora, ¿qué piensan de eso que ellos creen acerca de la gracia? ¿Es así como somos salvos? ¿Que debemos hacer obras para que la gracia de Dios sea meritoria a nuestro favor? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver lo que creen los cristianos. También cito literalmente, dice así: pues nosotros como cristianos ortodoxos o cristianos que enfatizan en la tradición apostólica, afirmamos con la misma claridad inequívoca que cualquier luterano, por ejemplo, que la salvación es por gracia y no por nuestras obras, a diferencia del catolicismo medieval. La ortodoxia no sostiene que una persona pueda acumular un tesoro de méritos que cuente a nuestro favor en el tribunal de Cristo. Lo que importará entonces será haber entregado nuestro pecado a Dios mediante la confesión de nuestros gestos de amor, junto con la inquebrantable convicción de que Jesucristo es el Señor y el único camino a la vida eterna. Ahora, los cristianos creemos, mis hermanos, que somos salvos solamente por la gracia y no contribuimos en nada en la salvación. Ahora, antes de que hablemos por qué la salvación es solo por gracia, necesitamos ver el horrible problema en el que estábamos y en el que están algunos hoy en día. Veamos en Efesios 2.1 la necesidad de la reconciliación. Los cristianos, mis hermanos, somos resucitados de entre los muertos, y esto es lo que nos dice Efesios 2.1. Dice: y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. El primer versículo con el que abre Pablo este texto nos dice
¿quién toma la iniciativa? ¿Qué dice? ¿Quién tomó la iniciativa de darnos vida? Dios. Y es que nuestra salvación, mis hermanos, no fue iniciativa tuya o mía, que Dios fue quien la inició. El texto dice que Dios nos dio vida y la razón es porque estábamos muertos. Ahora, ¿qué hace un muerto? Un muerto no puede pensar, un muerto no puede respirar, un muerto no puede tomar decisiones por sí mismo, un muerto no puede hacer nada. La Biblia dice, mis hermanos, que Dios nos resucitó como lo hizo con Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? Le dijo, Lázaro, sal fuera. Ahora, ¿qué tenía que hacer Dios o Jesús para que Lázaro lo escuchara? Lo primero que tenía que hacer con Lázaro? Darle vida, correcto. Ahora, eso es lo que lo que pasó con nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Dios nos dio vida juntamente con Él. Y por eso, mis hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la voz por medio de su evangelio, la invitación a arrepentirnos, pudimos oír su voz y arrepentirnos y venir a Él. En Juan 6:44, veamos cómo Jesús describe cómo es que sucede esto. Juan 6:44. Juan capítulo 6, versículo 44. Jesús, el contexto aquí es que Jesús está hablando acerca con una multitud de que les está diciendo la necesidad de que ellos tienen que arrepentirse. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora Jesús explica cómo esto sucede y dice que la única forma por la que tú y yo venimos al Padre, o la única forma que venimos a Jesús, es que el Padre nos trae a Jesús. La palabra para traer aquí es el Q, H-E-L-Q-U-O, el Q, que significa literalmente arrastrar. Ahora, ¿cómo es que Dios nos arrastra hacia Cristo? ¿Por qué Dios tiene que arrastrarnos hacia Cristo? ¿De qué forma lo hace? Bueno, la razón, mis hermanos, porque estábamos muertos y un muerto no puede tomar decisión por sí solo. ¿Ven? Ahora, algunos se pueden preguntar, ¿por qué si la Biblia dice que estábamos muertos y sabemos que un muerto no puede hacer nada, correcto? ¿Cómo es que sí podíamos tomar malas decisiones que nos llevaban a pecar? ¿Cómo es que éramos muertos, pero al mismo tiempo podíamos hacer cosas malas? Bueno, la respuesta, mis hermanos, este es un gran problema. Estábamos muertos, esta es la respuesta a eso, que estábamos muertos, pero no para hacer el mal, porque nos deleitábamos en hacerlo, ¿correcto? Sino que estábamos muertos para obedecer a Dios. Cuando la Biblia hace referencia a que estábamos muertos, se refiere a que éramos incapaces de obedecer a Dios y tampoco queríamos obedecerlo. Veamos cómo lo dice Pablo en Romanos 8:7. Romanos capítulo 8, versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, aparte de estar muertos, vivíamos en completa rebeldía contra Dios. Número 1, estábamos muertos. Número 2, éramos incapaces de hacer el bien. Y número 3, éramos enemigos de Dios. Ahora, mis hermanos, nuestra condición era que vivíamos como si Dios no existiera. Y la razón de nuestra muerte espiritual era lo que dice Efesios, nuestros delitos y pecados. Ahora, veamos qué significa o a qué se refiere Pablo con delitos. Los delitos son pecados que se cometen en abierta violación a la ley conocida. Por ejemplo, vas en el highway y te dice el espilime 55 y vamos a 70. ¿Qué estamos haciendo? Cuando te para el policía, ¿qué te dice? Cometiste un delito. ¿Por qué? Porque está la ley ahí, dice que no corras más de este límite
puesto por las autoridades y nosotros lo hacemos. Esto era lo que pasaba con nosotros. Sabíamos la ley de Dios, mis hermanos, y no nos importaba. La ley dice, no mentirás. ¿Y qué hacíamos? Mentíamos. No codiciarás, codiciábamos. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Maldecíamos a nuestro prójimo. Y aunque sabíamos, mis hermanos, que la ley, sabíamos de la ley de Dios porque la conocíamos o porque la habíamos escuchado o en nuestra conciencia, como dice Romanos, de que la forma como Dios va a juzgar a las personas que nunca recibieron la ley va a ser por medio de sus conciencias. Todo mundo, en cualquier parte, los indígenas, los mayas, todos los que han existido, ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo porque Dios puso una conciencia en ellos. Nuestra conciencia, mis hermanos, nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y aún sabiendo lo bueno, conscientemente decidíamos hacer lo contrario en rebeldía y estos son delitos. Ahora, pecados. La definición de pecado son cualquier forma de mala acción, tanto si se cometen consciente o inconsciente, y también todos los pensamientos, palabras que no alcanzan la perfección de Dios. La definición de pecado, mis hermanos, en el griego es amartia, que significa errar al blanco. Cuando salían a tirar tiro al blanco y andaban con sus flechas, lo que hacían es que tenían el blanco obviamente y estiraban su arco, y cuando no pegaba la flecha en el blanco, ellos lo que decían es, pequé. O sea, Dios ha puesto ahora un blanco, mis hermanos, que es su ley, y cada vez que no cumplimos su ley, estamos pecando. Eso es la definición de pecado. Entonces, eso es lo que significa, mis hermanos, errar al blanco, no alcanzar la perfección de Dios. Dios ha puesto un blanco al que tenemos que llegar, pero por nuestros pecados y por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos alcanzar su perfección. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 1 es que estábamos muertos e incapacitados para obedecer a Dios. Estábamos muertos para Dios, pero vivos para obedecer el pecado por decisión propia. También, todos nuestros pensamientos, palabras y acciones no alcanzaban la perfección de Dios. Estos son pecados. En resumen, mis hermanos, estábamos muertos para obedecer a Dios, en abierta rebeldía hacia Dios, y todo lo que hacíamos no alcanzaba la perfección de Dios. La semana pasada vimos que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Decíamos que aunque hagamos buenas obras estando en pecado, no podemos alcanzar la justicia perfecta de Dios porque nuestras obras están manchadas de pecado. Ahora, qué terrible situación, ¿verdad? Pero Pablo, mis hermanos, todavía no termina de mostrarnos nuestra condición pasada, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que Pablo nos sigue mostrando nuestra condición antes de ser salvos por su gracia. Y lo vemos en el versículo 2 y 3 de Efesios. Efesios 2, capítulo 2 y 3. En los cuales los delitos y pecados anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, Pablo dice que la condición de los efesios y la condición nuestra antes de venir a Cristo es que andábamos en la corriente de este mundo. La palabra para anduviste es peripateo, que significa deambular o seguir el curso de la vida. O sea, que éramos pecadores muertos en rebeldía hacia Dios y seguíamos la corriente de este mundo. No nos habíamos conformado, mis hermanos, a los pecados que existen en el mundo. El mundo, mis hermanos, tiene un molde en el que pone a sus servidores. Todas las personas o todos los que le sirven en el mundo, el modelo es que viven en engaño, viven en inmoralidad, viven en impiedad, viven en egoísmo
en violencia y rebelión. Y solo para que veas eso, mi hermano, solo necesitas encender el televisor y ver las noticias. ¿Qué es lo que vemos? Un solo desastre por todo el mundo. Ahora Jesús dijo, mis hermanos, que en los últimos tiempos serían como los días de Noé. Si tú lees la historia de Noé, lo que hacían, dice que todos los días, dice, la maldad de los hombres crecía y todo lo que ellos hacían era de continuo solamente el mal. Y eso es lo que vemos ahora. Ahora, todo esto, mi hermano, es en contra de Dios y obedeciendo a Satanás. Cuando nos amoldamos a este mundo, nos volvemos en contra de Dios y nos sometemos a la voluntad de Satanás. En una sola palabra, es un modelo de depravación lo que existe ahora. Ahora, esa era tu condición, mis hermanos, y la mía. Y esa es la condición de los que no se han arrepentido todavía. Notemos que Pablo dice que anduvieron en esos malos deseos en otro tiempo. Ahora, está en pasado el verbo aquí, dice, se supone, mis hermanos, que ya no debemos vivir en esos delitos y pecados, ¿correcto? Y que esa no debe ser nuestra forma de vivir. Como, por ejemplo, si ves a un muerto en un ataúd, ¿qué es lo que el muerto está haciendo ahí? Nada, ¿verdad? Pero el muerto, mis hermanos, está a gusto en ese ataúd. Pero si ese muerto resucitara, ¿se quedaría ahí? Inmediatamente, mis hermanos, dejaría ese ataúd. Bueno, la Biblia dice que Cristo nos dio vida. ¿Qué se supone que debemos hacer con nuestra vida pasada? Si ese muerto no debe estar ahí en ese ataúd, porque sabe que esa no es su naturaleza, porque ahora vive, nosotros también, mis hermanos, esa debe ser nuestra actitud. No debemos de vivir más en nuestra vida pasada. Ahora, Pablo dice que no solo seguíamos y andábamos en los malos deseos, sino que éramos conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo que Pablo nos dice es que nuestra forma de vivir era diabólica. Seguíamos el ejemplo del diablo, estábamos dispuestos a obedecerlo en todo lo que nos pidiera, cualquier clase de maldad y perversión. Finalmente dice que éramos desobedientes como lo son los inconversos. Ahora Pablo dice que éramos hijos de desobediencia y nuestro padre era el diablo. Y esta desobediencia, mis hermanos, era hacia Dios, y en nuestro pecado desafiamos la autoridad de Dios. Mis hermanos, cada vez que pecamos, eso es lo que literalmente hacemos. El pecado es desafiar a Dios y decirle: yo sé lo que tú has dicho en tu palabra, yo sé lo que tú has proclamado en tu ley, pero yo quiero hacer esto. En nuestra rebelión también deshonramos a Dios. Ahora, ¿en qué sentido? En que fuimos creados para su gloria. Y cada vez, mis hermanos, si nuestra vida no glorifica a Dios, o sea, no le obedece, estamos entonces deshonrándolo. También lo deshonramos cuando no respetamos su imagen en el otro. Hermanos, estas son las dos formas en las que el ser humano deshonra a Dios: cuando no le obedecemos y cuando ofendemos o tratamos con desprecio a otros seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. Veamos cómo lo dice Santiago, capítulo 3, versículo 8 al 10. Carta de Santiago, capítulo 3, versículo 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, ¿cuánto nos ha pasado eso? Que decimos: Señor, yo te adoro, yo te amo, y le cantamos, pero se nos cruza alguien por en medio de la calle, ¡pit! Ojalá que no lleguemos a ese punto.
mis hermanos, necesitamos pensar en cómo nos estamos refiriendo hacia los demás y respetar la imagen de Dios en el otro, porque cada persona, mis hermanos, ha sido creada a la imagen de Dios. Ahora, por el pecado, esa persona ha manchado la imagen de Dios en ellos. Pero nuestro deber, mis hermanos, es que si bendecimos a Dios, si con la misma boca que bendecimos a Dios los domingos, los servicios que tenemos, los días que tenemos servicio, pero el siguiente día maldecimos a los demás, no estamos siendo coherentes. Por esto, los incrédulos, estas cosas, mis hermanos, solo las hacen los incrédulos, porque ellos viven sin la ley de Dios. Pero nosotros no debemos de vivir así ya. Ahora, Pablo prosigue describiendo nuestra condición pasada. En versículo 3 de Efesios dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, Pablo se incluye él mismo, mis hermanos, y dice que él también vivía en pasiones de la carne y que también satisfacía los deseos de la carne y de la mente. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo antes de venir a Cristo? El apóstol Pablo era fariseo, mis hermanos, y los fariseos eran el grupo religioso más estricto de Israel. Ellos guardaban o se preocupaban por guardar todas las leyes de Dios. Y dice también que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro muy famoso en Israel y muy respetado. Y también Pablo dice que él era estricto en guardar la ley. O sea, esto prueba, mis hermanos, que el pecado nos afecta a todos y que nadie está exento de pecar y que podemos estar llenos de actividades para Dios, supuestamente, y vivir en la carne sin agradar a Dios. Y esto era el caso del apóstol Pablo. Él dice que él vivía, mis hermanos, en otro tiempo, dice, en las pasiones de la carne y en los deseos de la carne y satisfaciendo los malos deseos. Pablo dice, mis hermanos, esta era nuestra condición y por seguir esos deseos éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice que merecíamos el castigo de Dios por nuestros delitos y pecados igual que los incrédulos. En otro pasaje, Pablo dice que lo único que hace el incrédulo si no se arrepiente es atesorar más castigo para el día de la ira. Veámoslo en Romanos 2:5. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mi hermano, nuestra condición y la condición de muchos ahora en día es que cada día que vivíamos para acumular una gran deuda de pecado para con Dios. ¿Se acuerdan en la parábola cuando Dios le perdonó los dos deudores? A uno le perdonó una deuda impagable. Bueno, esa era nuestra deuda, mis hermanos. No había nada, no había forma en la que podíamos pagar a Dios. Imagínate cuántos pecados una persona puede acumular en 20 años. 30, 50, 80. Si cada día, mis hermanos, pecamos, si cada día contáramos cuántas veces pecamos, y las veces que el problema es que a veces decimos, oh, yo no peco, o no peco como otros pecan. Pero la Biblia también dice que hay pecados de omisión y hay pecados de, ¿cuáles son los otros? De los que omitimos y los que no debemos hacer, de acción. Hay pecados, hay cosas, mis hermanos, que Dios nos pide que hagamos y no las hacemos. Y eso se considera pecado. Mi hermano, nuestra condición y la condición de muchos era que cada día vivíamos para recibir más ira de Dios. Ahora repasemos entonces. Número 1, estamos muertos para obedecer a Dios. Quiero que pongamos atención a nuestra condición para que podamos entender la gracia de Dios. Estábamos muertos para obedecer a Dios. Cometíamos delitos y pecados ante Dios de una manera consciente. Andábamos y vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Nos comportábamos en abierta rebeldía como Satanás. Éramos desobedientes a la ley de Dios.
todo lo que pensábamos, hacíamos y decíamos deshonraba a Dios. Por eso merecíamos el justo castigo de Dios. Esa era nuestra situación, mis hermanos, nuestra miserable situación. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el motivo de Dios en la reconciliación. Ahora, Pablo hace un gran giro, mis hermanos, en lo que nos viene explicando y prosigue con un pero. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los peros en la Biblia? Es como que está explicando toda nuestra condición y que no tenemos chance de ser redimidos, de que no tenemos ninguna otra oportunidad porque hemos fallado, hemos hecho destrozos. Pero Pablo comienza con un pero que parte la historia, mis hermanos. Estos peros son importantes en la Biblia. Versículo 4 de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, otra vez vemos a Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Ahora Pablo dice, mis hermanos, Dios tomó la iniciativa. El autor de nuestra salvación fue Dios, mis hermanos. Dios no vio nada bueno o agradable en nosotros para tomar la iniciativa de salvarnos. ¿O cuántos iban a ser buena onda cuando fueran cristianos? ¿Ah? Estábamos completamente muertos, mis hermanos. Pablo dice que las motivaciones de Dios para salvarnos fueron dos. No fue ni tu buen comportamiento, ni nuestras buenas obras que nosotros íbamos a hacer. Dos razones, y la número uno fue su misericordia, y la número dos fue su gran amor. Nada más. Dios es rico en misericordia. Misericordia, mis hermanos, es sentir compasión por la miseria de los demás. Es un sentimiento que sale de tus entrañas porque sientes compasión o sientes compasión por la miseria de aquellas personas, de los que están en necesidad. Y este es un rasgo distintivo de Dios, es que no nos trata, de la manera que merecemos ser tratados. Dios no nos trata de la manera que merecemos ser tratados. Salmos 103, 8 y 10. Veamos cómo el salmista nos dice. Salmo 103, versículo 8 y 10 dice, compasivo y clemente es el Señor. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Imagínate, mis hermanos, que Dios nos tratara conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos pecados cometimos ayer? Por eso que, mis hermanos, es importante cuando cantamos de que meditemos en lo que estamos cantando. Cuando decimos su gracia es mayor, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor, es porque es la realidad, mis hermanos. Cada vez que pecamos, mis hermanos, merecemos el castigo de Dios, pero Él no nos trata como merecemos ser tratados. Por su gran amor con que nos amó, nos rescató de nuestra miseria. Y veamos cómo lo dice Pablo en Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún violadores de su ley, Cristo murió por nosotros. Aún estando en esa condición de muerte y en enemistad continua hacia Dios, Pablo dice, Dios te dio vida y envió a su Hijo a morir en tu lugar. Dios, mis hermanos, no le importó que estuviéramos muertos y apestáramos en nuestros pecados. Aún así nos amó. No le importó que estuviéramos en rebeldía hacia Él. Aún así nos reconcilió juntamente con Él. No le importó que no alcanzáramos su perfección. Él mismo cumplió la ley por nosotros, como lo vimos la semana pasada. Mis hermanos, Dios se indignó ver nuestra miseria y Él tomó la iniciativa, porque nosotros jamás lo hubiéramos hecho. Jamás.
El autor del cambio de nuestra historia es el mismo Dios. Nadie jamás hubiera podido hacerlo. Nadie jamás hubiera querido hacerlo. Solo Dios, mis hermanos. Eso se llama gracia, sola gracia. Salvación por la fe, por la gracia nada más. Mis hermanos, lo único que tú y yo hacíamos era vivir en contra de Dios. Rechazábamos su gloria y su amor, pero su amor es más grande que toda rebelión de cualquier ser humano, que aún en nuestra rebelión Él nos amó. Y esto nos lleva a nuestro último punto: el pasado, el presente y futuro de la obra de Dios. Hemos visto el pasado, la condición en la que vivíamos. Vamos a ver el presente y el futuro de la obra de Dios. El pasado, versículos 5 y 6 de Efesios: aun cuando estábamos muertos, cuando no podíamos hacer nada en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, que estando muertos en nuestros pecados, dice que cuando estábamos destituidos de su gloria y en decadencia apestábamos como cadáveres, a pesar de todo eso, Él nos amó. Imagínate el amor de Dios. Y como resultado de su gran amor, mis hermanos, para con nosotros, dice que hemos sido vivificados con Cristo y resucitados juntamente con Él. Y como número 2, hemos sido sentados también en los lugares celestiales. Ahora veamos cada una de estas bendiciones que Dios nos otorgó al habernos salvado. La número 1, al momento de creer en el sacrificio de Cristo, fuimos unidos con Él en su muerte y en su resurrección. O sea, la resurrección de Cristo es mi resurrección. Cristo resucitó, mis hermanos, y veamos esta analogía. Cristo resucitó para no morir más. Cristo dejó la tumba. Ahora, y si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos dejar nuestros pecados y dejar nuestra vida atrás. Pablo dice, mis hermanos, que hemos sido vivificados y resucitados juntamente con Cristo. Y Dios, mis hermanos, también dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde está sentado ahora? Si te has arrepentido, mis hermanos, Dios te ve sentado juntamente con Cristo. O sea, si eres salvo, mis hermanos, tu salvación está asegurada. Y Pablo dice, todo esto lo hizo Dios por gracia. Gracia, mis hermanos, es favor inmerecido. Merecíamos la justa ira de Dios por nuestros delitos y pecados, y Dios en lugar de eso nos dio gracia. Ahora, ¿la gracia fue gratis? Como pregunta, ¿la gracia fue gratis, sí o no? Para nosotros sí, pero para Dios le costó precio de sangre de su Hijo. Según de Timoteo 1:9. Según de Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, mis hermanos, antes de que todo existiera, Dios había determinado la forma como nos iba a rescatar de nuestros pecados. Pablo dice que Dios nos llamó y nos salvó. Y esto no fue por nuestras propias obras, sino que fue porque Él tuvo gracia de nosotros. Nos vio, mis hermanos, en nuestra condición y fue movido a misericordia. Dios fue quien tomó la iniciativa y nos buscó, porque nosotros éramos los que estábamos perdidos y no Él. Cuando Jesús habla acerca de la parábola de las 100 ovejas, mis hermanos, ¿quién toma la iniciativa de ir a buscar la oveja perdida? ¿La oveja viene sola o el pastor va a buscarla? El pastor, mis hermanos, Jesús es nuestro buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y así era nuestra condición, mis hermanos. Cuando estábamos en rebeldía,
Él mismo vino a buscarnos. Así como los padres, mis hermanos, que planifican todo para su nuevo bebé antes de que nazca, ellos se preocupan de que tenga todas las cosas, la cuna, los juguetes, lo pintan el cuarto del color de si va a ser bebé, niño o niña. Así mismo, mis hermanos, Dios preparó todo antes de que nosotros naciéramos para que anduviéramos en esas obras. Dios planificó su obra llena de gracia sobre nosotros cuando solo existíamos como una idea en la mente de Dios. Antes de la fundación del mundo, mis hermanos, Dios preparó esto. Y no solo eso, sino que en nuestra salvación, tu salvación y la mía tiene un fin. Veámoslo en el versículo 7 de Efesios 2. Este es el fin, mis hermanos. Si te has preguntado, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Aquí está la respuesta. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El fin de nuestra salvación, mis hermanos, es que viviremos toda la eternidad aprendiendo acerca de la gracia de Dios y de todo el plan de redención. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que Dios te explique, Dios mismo te explique cómo es que se llevó a cabo el plan de redención? Mis hermanos, el cielo será nuestra escuela, Dios será nuestro maestro y la asignatura va a ser gracia. Vamos a aprender acerca de la gracia, como dice el apóstol Pablo aquí. Si alguna vez, mis hermanos, te hayas preguntado qué vamos a hacer en el cielo por toda la eternidad, aquí está la respuesta. Vamos a aprender por toda la eternidad acerca de las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Cómo es que Dios, mis hermanos, tuvo misericordia de tan viles pecadores como tú y yo? Ahora el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Vuelve Pablo a enfatizar acerca de la gracia. Y dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo, mi hermano, vuelve a repetir la frase, por gracia habéis sido salvados. Y esto es muy importante que sepamos, porque toda la salvación se origina en Dios nada más. La salvación es dada a los que son totalmente indignos de ella. Es solamente sobre la base de la persona y la obra de Cristo, mis hermanos. Somos salvos solamente por lo que Cristo hizo por nosotros. Y la manera que recibimos el regalo de la vida eterna es por medio de la fe, lo que vimos la semana pasada. La fe, mis hermanos, significa que yo asumo mi puesto de pecador perdido y culpable y recibo a Jesús como mi única esperanza de salvación. No basado en mis obras o en las obras que yo voy a hacer una vez que sea salvo, sino solamente en su sacrificio. Ahora, cualquier idea que el hombre merezca o pueda ganarse la salvación queda eliminada con estas palabras que dice Pablo. Esto no proviene de vosotros, es un regalo de Dios. Hermanos, muchas veces pensamos de que Dios nos salvó porque tal vez nacimos en un hogar cristiano y que por eso Él nos vio con misericordia. O Él nos escogió, o porque nosotros nos fuimos, por ejemplo, unos sicarios o narcotraficantes. Esas personas están como destituidas de la gloria de Dios, lo vemos nosotros, y muchas veces pensamos que nosotros, porque fuimos mejores personas, Dios vio algo en nosotros y por eso nos salvó. Pero la Biblia, mis hermanos, dice, no es por obras, esto no proviene de vosotros, es un regalo de Dios. Nadie, mis hermanos, que llegue al cielo podrá jactarse de haber sido salvo por sus obras. La salvación no puede ser ganada ni por el bautismo, ni porque sea miembro de la iglesia, ni por las veces que tome la Santa Cena, ni por obedecer los mandamientos de Dios, ni por obedecer el sermón del monte, ni por ayudar a los pobres, ni por ser un buen vecino o por vivir una vida moral y respetable. Si yo pongo mi confianza en todo esto, estaré perdido. Gálatas 5:4. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo.
Gálatas 5:4 dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Para esto es fuerte, mis hermanos, porque si yo pongo mi confianza para ser salvo en las cosas buenas que yo haga, estaré perdido. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Nada. Éramos pecadores, miserables y lo seguimos siendo. Es solo por su inmensa e inescrutable gracia, mis hermanos, que podemos ser salvos. Martín Lutero dijo, Dios nunca le otorga a nadie la gracia y la vida eterna como una recompensa por el mérito. Notemos esto. Aquellos que buscan ganar la gracia de Dios por sus propios méritos están tratando de agradar a Dios con sus pecados. Y para terminar, mis hermanos, veamos 3 puntos. ¿Cuál es la condición para ser salvos? ¿Cuál es el requisito para ser salvos? Bueno, el requisito, mis hermanos, para ser salvo es que primero debes estar muerto. Muerto a cada intento de justificarte ante Dios. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ha pasado de muerte a vida. Ahora, si alguno se pregunta, ¿cómo sé si soy salvo? Te respondo con otra pregunta. ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Has rendido tu vida a Cristo? No me refiero a que hiciste una oración, porque a veces pensamos que entregamos nuestra vida a Cristo es cuando te entrego mi vida y estamos haciendo una oración. No, me refiero que si hemos rendido nuestra vida a Cristo, al señorío de Cristo. Me refiero a que has tomado su vida. La salvación, mis hermanos, es un intercambio. Yo le doy mi vida a Cristo y Él recibe el castigo que yo merecía. Por eso que dice la Biblia que Cristo fue nuestro, el que recibió, mis hermanos, la ira de Dios en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. La salvación es un intercambio. Yo le doy mi vida a Cristo y yo tomo su vida para vivirla a través de mí. No somos salvos, mis hermanos, solo para irnos al cielo, sino que mi vida debe reflejar el carácter de Cristo. La verdadera forma en que sé si soy salvo es que ya no vivo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me salvó. Gálatas 2:20, Pablo lo dice de esta manera. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida del creyente, mis hermanos, es una completa negación al yo y una completa rendición de Cristo. Y notemos, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo dice en este versículo, que dice que él está crucificado juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué cosas podía hacer un crucificado? Está completamente inmóvil, mis hermanos. Esa debe ser nuestra actitud hacia el pecado, hacia las cosas que hacíamos. Debemos morir cada día, mis hermanos, y vivir para Cristo. Es una completa rendición a Cristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe o que yo muera y que Cristo viva en mí. El punto número 2. La gracia no es una licencia para seguir viviendo en pecado, sino que nos capacita para vivir vidas santas. Romanos 6:1 al 2. Romanos 6:1 al 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el versículo 20, mis hermanos, del capítulo 5, el apóstol Pablo de Romanos dijo, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y algunas personas podrían pensar de que si Dios me salvó del pecado con su gracia, pues podría seguir viviendo en pecado. Como quiera, su gracia es mayor que mi pecado. Y así, mis hermanos, como Pablo se adelantó a su lectores, así me adelanto a ustedes. La gracia de Dios, mis hermanos, no es una licencia para seguir pecando, sino una gran, inmensa y suficiente razón para dejar de pecar o practicar el pecado. Pablo dice, nosotros que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si resucitaste de la muerte, mis hermanos, ¿cómo vamos a seguir viviendo conformes a la persona esa que estaba en el ataúd? Si esta persona resucitó, no va a permanecer más en ese ataúd, sino que va a salir a una nueva vida. Ahora, ¿cómo sé si soy salvo? La respuesta, mis hermanos, es que odio el pecado, lo detesto, y cuando peco me siento miserable por haber ofendido a aquel que derramó su sangre por mí. Si no odio el pecado, mis hermanos, y cuando peco me siento miserable, es porque no he sido salvo. ¿Amén? El pecado, mis hermanos, ya no es algo que me gobierna y me ata, sino que es algo que puedo ver en mi vida y lo detesto. Y anhelo el día en que pueda ser completamente liberado para siempre de su influencia. El punto número 3 es que si verdaderamente he sido salvo, mi mayor anhelo es el cielo. Ahora leímos en Efesios que Dios nos resucitó, dice, y que nos sentó en los lugares celestiales. Mis hermanos, si verdaderamente somos salvos, nuestro mayor deseo será buscar lo eterno y no lo pasajero y lo temporal de este mundo. Colosenses 3:1 al 3 nos dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos han resucitado? Si habéis sido resucitados, dice, con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, número 1, dice que tengo una nueva posición, y esa es que ya no estoy muerto. Y número 2, mis hermanos, mis afanes pasados terrenales deben quedar atrás. Número 3, debo enfocarme en el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo, cuando le dijo a uno que lo siguiera, y este le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, haciendo una comparación de que debo dejarme de ocupar en las cosas que los incrédulos se ocupan. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que debemos dejar de preocuparnos en ir a trabajar, en ir a proveer para nuestra familia. No, me estoy refiriendo, mis hermanos, a que nuestro punto de vida o nuestra forma de vida solo sea para acumular dinero en este mundo y para vivir para nuestros deseos. Esa vida, mis hermanos, si hemos sido resucitados con Cristo, debe cambiar. Ahora, otra razón para dejar de vivir es en cómo tener éxito en este mundo. Es que si verdaderamente he sido salvo, mis hermanos, voy a vivir como un extranjero. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ahora, Filipenses 3:20 dice: Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y como último, Hebreos 13:14. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Ahora, cuando te vas de vacaciones, mis hermanos, eres un peregrino donde andas. Solo andas de pasada nada más por un tiempo limitado. Cuando te vas de vacaciones no te llevas ni tu cama, o algunos se llevan su cama en el avión, en el carro. No te llevas tu refrigerador, no te llevas tu casa, no te llevas tu microondas o tu estufa. Asimismo, mis hermanos, debemos de ser en este mundo, disfrutar lo que Dios nos da así, y no buscar las añadiduras, sino buscar su reino, como dijo Jesús. Esta, mis hermanos, es la posición actual del cristiano. Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva área de existencia. No somos los que moramos en la tierra, sino nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Él dijo, mi reino no es de este mundo?
Ahora, ¿pertenecemos al reino de Cristo o no? Si pertenecemos al reino de Cristo, mis hermanos, nuestro reino o nuestra morada debe ser este mundo, o preocuparnos por este mundo, o preocuparnos por el venidero. Por el venidero, amén. Si verdaderamente has experimentado la gracia de Dios, y si te preguntas, ¿cómo puedo recibir la gracia de Dios? Muere a todas tus obras con las que has querido ganarte el favor de Dios. Y recibe, mis hermanos, por fe el regalo gratuito de su salvación, arrepintiéndote y depositando toda tu confianza en su gracia nada más, porque su salvación, mis hermanos, no depende de tu buen comportamiento. Sabemos que hacemos obras y nos comportamos como cristianos porque hemos sido salvos, no para ser salvos, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque hemos sido salvos, son la consecuencia de nuestra salvación. Su salvación, mis hermanos, no depende de tu buen comportamiento, sino de su gran amor, porque Él es rico en misericordia. Y para terminar, mis hermanos, Charles Spurgeon dijo, si alguno es salvo por la gracia divina, y solo por la gracia divina. Y la razón de su salvación no se encuentra en Él, sino en Dios. No somos salvos como resultado de nada que hacemos o queremos, sino que lo que queremos y hacemos es resultado de la buena voluntad de Dios en la obra de su gracia en nuestros corazones. Solamente por la gracia, mi hermano, solamente por la gracia es que somos salvos. Amén. Sí, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su gracia. Señor Jesús, gracias porque tu palabra dice que tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados, Señor. Te rogamos que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, y que nos ayudes a pensar en lo inmenso de tu gracia para con nosotros, Señor. En que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Aún siendo tus enemigos, Señor, tú nos reconciliaste. Señor, muchas gracias porque tú nos preguntaste si queríamos ser salvos. Porque la respuesta es que jamás querríamos, Señor. Pero tú liberaste nuestra voluntad, Señor, y sabemos de que no somos llevados al cielo a la fuerza, sino que tú liberaste nuestra voluntad para que pudiéramos creer en ti. Y cuando nos quitaste la venda, Señor, pudimos ver en la condición en la que estábamos. Pudimos ver en el ataúd de miseria en la que estábamos y fuimos resucitados y salimos a vivir una nueva vida. Señor, ayúdanos a vivir esa nueva vida que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a que cada vez que seamos tentados a pecar, que pensemos en tu gracia, lo que te costó a ti salvarnos, Señor. Ayúdanos, por favor, a vivir en agradecimiento en todo momento, Señor, y que nuestras vidas sean un reflejo de tu salvación en nosotros, de que los demás puedan ver que tú verdaderamente has hecho una obra en nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, que es sobre todo nombre, que se nombra el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, puede sentarse y vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, la puede hacer, y si no, vamos a ver en la página si hay preguntas, y si no, vamos a dar por despedido. ¿Tiene una? Dios bendiga a todos. Mi pregunta es, si Dios nos da fe, después la fe nos da arrepentimiento. Si Dios nos dio estas dos cosas, ¿qué más viene la salvación o qué viene después de eso? ¿Qué viene después de la salvación? Bueno, se nos está adelantando. La próxima serie que vamos a ver va a ser acerca del orden de la salvación. ¿Qué es primero? ¿Creemos o Dios nos regenera primero? Porque muchas personas creen de que necesitamos fe para creer. Otros piensan de que Dios nos hace nacer de nuevo primero, por eso es que tenemos fe.
Pero eso lo vamos a ver en las próximas enseñanzas acerca del orden de la salvación. Primero es el de que Dios nos llama, después nos justifica o nos hace nacer de nuevo. Pero lo vamos a ver con más, con más detalle en las próximas semanas. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Ok, hold on. Ok, Jessica Hernández dice bendiciones, mis hermanos, bendiciones, hermanas. Miguel Guerra, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano. Cuídense. Dania Mercedes dice Costa, bendiciones y amén. Hermana Yolanda dice Dios los bendiga, mis hermanos. Elizabeth Rivas, Dios los bendiga. Sí, bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos siguieron por la página ahora. Y como las mismas recomendaciones, mis hermanos, si esta predicación ha sido de bendición para tu vida, te pedimos que si nos la puedes compartir. Y vamos a seguir, mis hermanos, con la serie. La próxima semana todavía va a ser la cuarta enseñanza, que es solo Cristo, que la salvación es solamente por Cristo, que Jesucristo es el único camino al Padre. Va a ser el próximo sermón de la próxima semana. Y así vamos a dar por despedido, mis hermanos, a los amigos, los hermanos también que ven por la página. Que el Señor los bendiga y los guarde donde estén. Amén.